Martin Heidegger nació el 26 de septiembre de 1889 en Meskirt, en el sur de Alemania. Estudió teología en la Universidad de Friburgo y más tarde se trasladó a Berlín para estudiar filosofía con el renombrado filósofo Edmund Husserl. En 1927 Heidegger publicó su obra más influyente, Ser y Tiempo, en la que introdujo su concepto de Dasein o existencia humana. En esta obra, Heidegger exploró la naturaleza del ser y la forma en que los seres humanos se relacionan con el mundo en el que viven. Durante la década de 1930, Heidegger se unió al partido nazi y apoyó públicamente el régimen de Adolf Hitler. Sin embargo, en la década de 1940, Heidegger se distanció del nazismo y comenzó a abogar por un retorno a los valores tradicionales y la búsqueda de la verdad en la filosofía. La filosofía de Martin Heidegger se centra en la pregunta fundamental del ser y la existencia humana. Uno de los conceptos clave en su pensamiento es el de Dasein, que significa ser en el mundo o la existencia humana concreta y auténtica. Heidegger consideraba que tradicionalmente la filosofía se había enfocado en cuestiones abstractas y desvinculadas de la experiencia humana concreta, y buscaba recuperar la conexión entre el ser humano y su entorno. En su obra Ser y Tiempo, Heidegger exploró la temporalidad, la autenticidad, la muerte y la relación del ser humano con el mundo. Para Heidegger, el ser humano está siempre en el mundo, inmerso en un contexto cultural, histórico y social que influye en su comprensión del ser. La existencia humana se define por la preocupación, la ansiedad y la búsqueda de significado en un mundo que a menudo resulta confuso y desconcertante. El concepto de la diferencia ontológica es central en la filosofía de Martin Heidegger, se refiere a la distinción fundamental entre el ser y los entes, o seres. Heidegger argumenta que la tradición filosófica occidental ha descuidado esta diferencia ontológica al centrarse en el estudio de los entes individuales en lugar de investigar el ser mismo. Según Heidegger, el ser no es simplemente una propiedad más de los entes, sino que es lo que hace posible la existencia de los entes y su posibilidad de manifestarse en el mundo. La diferencia ontológica implica que el ser trasciende a los entes individuales y no puede ser reducido a su mera presencia. Para Heidegger, la diferencia ontológica tiene importantes implicaciones para la comprensión de la existencia humana. Al reconocer la distinción entre el ser y los entes, se invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia existencia y cómo estamos inmersos en el ser en nuestro ser en el mundo, Dasein. La diferencia ontológica en la filosofía de Heidegger se refiere a la distinción esencial entre el ser y los entes, y se presenta como un punto de partida fundamental para abordar cuestiones relacionadas con la existencia, la temporalidad y la relación entre el ser humano y el mundo. El mundo es un concepto central en su filosofía y está estrechamente relacionado con la noción de ser en el mundo. Heidegger rechaza la concepción cartesiana de un sujeto aislado y separado del mundo externo, y en cambio enfatiza que el ser humano existe en un contexto más amplio que incluye al mundo en el que se desenvuelve. Según Heidegger, el mundo no es simplemente un conjunto de objetos externos, sino que es el horizonte en el que tienen lugar nuestras experiencias cotidianas y la interacción con las cosas y con los demás. El mundo es el contexto en el que se despliega la existencia humana, y es a través de nuestra relación con el mundo que adquirimos un sentido de nosotros mismos y de nuestra identidad. Heidegger también sostiene que el mundo no es algo estático y dado de antemano, sino que está constantemente en movimiento y cambio. El mundo es un contexto dinámico en el que se revelan posibilidades y oportunidades para la acción y la realización de la existencia humana. En este sentido, el mundo es el lugar en el que se manifiestan las posibilidades y los proyectos del ser humano, y es a través de nuestra interacción con el mundo que construimos nuestra existencia y damos sentido a nuestra vida. El concepto de tiempo desempeña un papel fundamental en la filosofía de Heidegger. En su obra Ser y Tiempo, Heidegger plantea una concepción novedosa del tiempo que difiere de la noción tradicional lineal y medida del tiempo. Según Heidegger, el tiempo no es simplemente una sucesión de momentos cuantificables, sino que es el horizonte dentro del cual se despliega la existencia humana. Heidegger introduce el concepto de temporalidad para describir la forma en que el ser humano experimenta el tiempo. La temporalidad implica la idea de que el ser humano está siempre proyectado hacia el futuro, pero también arrastrado por su pasado. En otras palabras, la existencia humana está siempre en un estado de ser hacia el futuro, con posibilidades que se revelan a medida que avanza en el tiempo, pero también está marcada por su pasado y por las circunstancias que lo han llevado hasta el presente. Para Heidegger, la comprensión auténtica del tiempo implica ser consciente de esta temporalidad y vivir de manera auténtica en el tiempo presente, asumiendo la responsabilidad de las decisiones que se toman en ese horizonte temporal. El término Dasein es fundamental en la filosofía de Martin Heidegger. Se traduce del alemán como ser ahí y se refiere a la existencia humana en su totalidad, incluyendo su relación con el mundo y con los demás. Para Heidegger, el Dasein es la forma en que los seres humanos experimentan y comprenden su existencia.
Se caracteriza por la capacidad de anticipar su futuro, de proyectar su vida y de tomar decisiones basadas en sus propios valores y circunstancias. El Dasein también está siempre inmerso en su entorno, en el mundo circundante que le condiciona y le influye. El concepto de Dasein de Heidegger refleja la idea de que la existencia humana es única y está íntimamente ligada a su contexto, su pasado, su futuro y sus relaciones con los demás. Dasein es otro concepto clave en la filosofía de Martin Heidegger, que se refiere al agente impersonal o el uno genérico. En su obra Ser y Tiempo, Heidegger utiliza este término para referirse a la forma en que la sociedad moderna y la cotidianidad imponen una normatividad que moldea la existencia de los individuos. Dasein representa la uniformidad, la trivialidad y la impersonalidad de las normas y convenciones sociales que condicionan la vida de las personas y les impiden experimentar una existencia auténtica. En lugar de vivir de manera auténtica y enfrentarse a su propia singularidad, el individuo se diluye en la masa, adopta roles preestablecidos y se adapta a una forma de vida superficial y alienada. Heidegger critica enérgicamente la influencia de Dasein en la existencia humana, ya que considera que esta agente impersonal impide el acceso al propio ser auténtico y limita la posibilidad de una existencia auténtica y significativa. En este sentido, Dasein representa una especie de conformismo social que aleja a los individuos de su propia individualidad y autenticidad. La existencia auténtica se refiere a una forma de vivir en la que el individuo se enfrenta directamente a su propia existencia de manera consciente y libre. En contraposición a la existencia inauténtica, que es cuando el individuo vive de manera superficial, influenciado por la opinión de los demás y sin enfrentar la realidad de su propia mortalidad. La existencia auténtica implica asumir la responsabilidad de ser uno mismo y enfrentar la realidad con valentía y autenticidad. Según Heidegger, la existencia auténtica implica un proceso de introspección y autoconocimiento en el que el individuo se enfrenta a la angustia existencial y reconoce su propia finitud y responsabilidad en el mundo. Para lograr una existencia auténtica, el individuo debe ser consciente de su propio ser en el mundo, es decir, de su propia situación en un contexto concreto y de las posibilidades y limitaciones que esa situación implica. Solo a través de esta conciencia de su propia existencia y responsabilidad, el individuo puede vivir de manera auténtica y plena. Según Heidegger, la angustia es una experiencia fundamental que revela la verdadera condición existencial del ser humano. La angustia es una sensación de desasosiego y ansiedad que surge cuando uno se enfrenta a la propia existencia y a la posibilidad de la muerte. En la angustia, el individuo se enfrenta a su propia finitud y a la nada, lo que le permite tomar conciencia de su propia autenticidad y de su responsabilidad ante su propia existencia. La angustia, según Heidegger, es una experiencia necesaria para que el individuo pueda llegar a una comprensión más profunda de sí mismo y de su relación con el mundo. Para Heidegger, la muerte es un elemento fundamental en la existencia humana. Para Heidegger, la muerte no es simplemente el fin de la vida, sino que es parte integral de la vida misma. La muerte es lo que da significado a la existencia humana, ya que nos hace conscientes de nuestra propia finitud y nos lleva a reflexionar sobre el valor de nuestras acciones y decisiones en el tiempo que tenemos en este mundo. La muerte, en última instancia, nos lleva a confrontar nuestra propia responsabilidad y autenticidad como seres humanos. El tema de Dios, Heidegger lo aborda desde una perspectiva existencial y fenomenológica en la que se separa de la concepción tradicional de Dios como un ser supremo y trascendental. Sostiene que la idea de Dios como un ser supremo y metafísico ha caído en desuso en la época moderna. En su lugar, Heidegger sugiere que la noción de Dios debe ser reconsiderada en términos de la relación del ser humano con el ser mismo. La pregunta por Dios no se refiere a la existencia de un ente sobrenatural, sino a la relación del ser humano con el ser en su totalidad. En este sentido, Heidegger propone una comprensión del ser humano como ser para la muerte que revela la finitud y la fragilidad de la existencia humana. Esta concepción de la existencia humana como ser para la muerte implica una apertura a la trascendencia y a lo desconocido, que puede ser interpretado como una forma de religiosidad sin recurrir a las concepciones tradicionales de Dios. Heidegger también examinó la relación de la humanidad con la tecnología en su ensayo La pregunta por la técnica. Argumentó que la tecnología moderna ha alienado al ser humano de su entorno natural y de sí mismo, llevándolo a adoptar una actitud instrumental hacia la realidad. A pesar de su afiliación temporal al partido nazi y las críticas que ha recibido por ello, la filosofía de Heidegger sigue siendo objeto de interés y debate en el ámbito académico. Su enfoque fenomenológico y su crítica de la metafísica tradicional han influido significativamente en la filosofía contemporánea, especialmente en corrientes como la hermenéutica, la deconstrucción y la filosofía del lenguaje. Heidegger continuó impartiendo clases en la Universidad de Friburgo hasta su jubilación en 1951. Durante sus últimos años, se centró en la conexión entre la filosofía y la poesía, y en la relación entre el pensamiento y la tecnología.
Martin Heidegger falleció el 26 de mayo de 1976 en Friburgo, dejando un legado duradero en la filosofía contemporánea. Su trabajo ha sido objeto de numerosos estudios y debates, y su influencia sigue siendo evidente en la filosofía continental y en otros campos del pensamiento.